Bienvenidos a este 18º capítulo de Espejo Constitucional, donde comparamos la Constitución vigente y la propuesta de nueva Constitución que nos hace la Convención Constitucional. Les recuerdo dar like a este video, compartirlo en tus redes sociales. También puedes apoyarnos a través de los super stickers, super chats y en la página web piensaliberal.cl a través de Patreon y Flow. Bueno, contarte y recordarte de el concurso de los 10.000 suscriptores, donde vamos a sortear una completa biblioteca liberal con 6 títulos que podrás entonces disfrutar para ir a complementar tu propia biblioteca liberal. Así que participa, suscríbete y gana. Entre todas las personas que estén suscritas, entonces se va a hacer un sorteo para que te ganes esos 6 títulos muy interesantes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy fundamental. Básicamente vamos a indagar en la ideología, ¿cierto? Vamos a tratar de ver bajo el agua. Y para eso, entonces, tengo una tremenda invitada. Ella es doctor en ciencia política y filosofía, es periodista, es directora de la cátedra de Hannah Arendt, y además columnista del Libro, directora, por supuesto, de Esfera Pública, donde siempre la estamos viendo. Y les hablo, señoras y señores, de Vanessa Kaiser, a quien saludamos y le damos una cordial bienvenida. Vanessa, buenos días. Pero muy buenos días, muchas gracias por esta genial invitación a conversar justamente de lo que más importa, porque dentro de lo que tú mencionaste, que es la ideología, las personas lo que tienen que entender es que esto es como las intenciones. Esto es como cuando uno ve, ¿no es cierto?, que alguien hace algo y la pregunta que uno se plantea es, bueno, ¿cuáles son las intenciones que hay detrás de lo que se está haciendo y proponiendo? La ideología es eso, la intención que hay detrás. Así que muchas gracias por haberme convidado para poder abordar este interesante tema. Pero gracias a ti, Vanessa, es realmente un privilegio tenerte el preámbulo de esta propuesta de nueva convención. Entonces, el preámbulo versa así: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. ¿Qué te parece entonces el preámbulo, Vanessa? ¿Qué ideologías hay detrás? Yo creo que habría que empezar por el nosotras y nosotros. Yo que recuerdo de la gramática, con el nosotros con no basta y sobra para contener, ¿cierto?, ambos géneros. Sí, bueno, aquí se ha hecho un trabajo de joyería en que, en definitiva, incluso personas que no tienen nada que ver con este tema del lenguaje inclusivo, que representa, que de inclusivo no tiene nada, porque si empezamos a hablar así en poesía, tenemos que sacar a la poesía de nuestro acervo cultural, tenemos que sacar el teatro, tenemos que sacar al cine. Nadie puede en una telenovela estar hablando en una película, nosotras, nosotros, la presidenta, el presidente, la Cámara de Diputadas, diputados, y a eso súmale la E y qué sé yo. Entonces yo creo que la mejor propuesta la he descubierto yo con mi genialidad y la inteligencia que me caracteriza. No, estoy deseando, obviamente, pero yo ya hablo de la Cámara de Diputados. Yo creo que la U podría ser una gran letra para que todos nos pongamos de acuerdo y ya no tengamos que estar hablando como de esta forma que en realidad da vergüenza. Porque si tú lo piensas, en el fondo nos hemos acostumbrado. Las personas normalizamos rápidamente ciertas cosas. Lamentablemente en Chile estamos normalizando la delincuencia, los homicidios, el narcotráfico, la narcopolítica, el narcoterrorismo, y que nos metan la mano en la urna. Fíjate que dice el proceso democrático. Pero el mismo Andrés Tagle, que es el presidente del CERVEL, dijo en una columna en el Mercurio, que fue muy polémica, que esto de meter la mano en la urna había definitivamente quebrado con el principio de una persona, un voto.
Y donde tú quiebras con ese principio, tú lo que logras es destruir las bases y los fundamentos de la democracia. Con independencia, mi valor, mi dignidad es que con independencia de cuáles sean mis genitales o cuál sea mi genética, porque esto es la institucionalización del racismo, mi voto pesa lo mismo que lo de cualquier otro ciudadano chileno. Es ahí donde nosotros nos encontramos. Y eso Hannah Arendt lo habla como un segundo bios. Es decir, tú tienes una vida, una mera vida, y luego cuando entras a la esfera pública tienes un bios politicos, ¿ya? Que es una vida asociada a la política, donde no son tus aspectos singulares, sino que aquellos aspectos que te llevan a poder dialogar y avanzar con otros soluciones a los problemas comunes, lo que importa. Da lo mismo si a ti te gusta la torta de chocolate y a mí la de naranja. Hay cosas que son privadas de la gente. Lo mismo pasa con muchos de nuestros hábitos. Si alguien quiere hablar en lenguaje inclusivo, está bien. Yo no tengo ningún problema con eso. Si de esa manera se siente mejor persona, porque es un gran esfuerzo de integración de las mujeres, de integración de las minorías, cambiarle una letra a lo que uno está diciendo y agregar una palabra, fantástico. Si cree que con esa gran gesto de la humanidad está siendo mejor persona y duerme más tranquilo, no tengo ningún problema. Pero evidentemente que no se puede imponer a toda una sociedad esta forma de hablar, porque en definitiva, ¿sabes qué es lo que pasa? Que al final, si tú hubieras dicho hace 10 años atrás a la gente que hoy día está hablando así, que iban a hablar así, te hubieran dicho que vergüenza, que cómo es posible, que una cosa así es impensable. Entonces nos acostumbramos, y ese acostumbramiento de la rana a la olla nos tiene donde estamos, porque no somos capaces de volver a mirar lo que estamos haciendo con los ojos antes del acostumbramiento y decir qué es lo que está pasando. Así que ahí tenemos un tema que tú bien mencionas, el del lenguaje inclusivo. El otro tema es que de democrático poco tiene un proceso en el cual se metió la mano en la urna y que te digo al tiro, o sea, los 17 escaños reservados para pueblos indígenas tuvieron en total una convocatoria, o sea, el padrón que se abrió para específicamente la votación indígena cuenta que solo un 22,81% de los indígenas votaron por representantes indígenas, 22,81%, o sea, ni siquiera un cuarto, ¿sí? Y luego tú tienes que, ahora salió la encuesta CEP del 3 de agosto, en esa encuesta un 70% de los mapuches se muestra contrario a la creación de un Estado mapuche independiente. Un 59% afirma que el uso de la fuerza para reclamar tierras nunca se justifica. Y un 48% opina que Chile debe ser un Estado sin distinción de naciones. O sea, a ver, ¿qué tan representativo de los mismos pueblos indígenas es este proceso en el cual se los ha usado, porque se los está usando como una excusa para destruir la democracia? No hay democracia donde tú metes la mano en la urna al final. Ese es el punto. Y todo esto de la paridad es otro tema más, que es ideología. ¿Sí? Porque me hago cargo en breve de la paridad. Acá hay una hipocresía enorme de parte de quienes promueven la paridad. Porque fíjate que si tú tuvieses, o sea, si tú tomas una de esas personas, como la Jimena Rincón, por ejemplo, que dice que la paridad ya no se puede discutir, y yo le digo, sí, y ella, ni Dios lo quiera, llega un día a un hospital que dirijo yo y tiene a una persona que ella quiere mucho, muy enferma. Entonces yo le digo, mira, sí, esta enfermedad requiere, mira, tenemos este médico que es especialista y esta estudiante en práctica que ya está de médico, pero que acaba de empezar, que también se está especializando en esto, pero no lo va a operar a este médico que lleva 30 años trabajando en esto porque ahora le toca a ella, porque por paridad le toca a ella operar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que me diría una persona relativamente sensata? No, pues yo quiero que opere a la persona que yo quiero que le salve la vida, el que tiene más talentos para hacerlo, con independencia de si es un pene o una vagina lo que lleva entre sus piernas. Exacto. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, esa es la gran hipocresía de todo esto, que es imposible promover la paridad de la forma que lo están haciendo, es una extorsión, es una mano en el mercado. Porque a lo que apunta todo esto es finalmente que si todo es paritario, están en el fondo interviniendo en nuestra cultura que avanza el mérito y que justifica la tenencia de la propiedad por tu mérito y esfuerzo. Ahora ya no es tu mérito y esfuerzo, ahora es si es que depende de lo que te cuelgue entre las piernas. Exactamente. Es inaceptable. Es inaceptable. Bueno, la paridad, entonces, meterle la mano a la urna y
también habla de un proceso democrático. Entonces vamos a ver un video ahora para hacer un poquito de memoria, ¿cierto? ¿Cómo partió todo este proceso? Este proceso que dicen tan democrático, a mi gusto tiene un origen no democrático. Veamos entonces para que refresquemos esa memoria. Adelante. Pero ¿cómo se llegó a esto? El 6 de octubre, a las 0 horas, comenzó a regir el aumento en el precio del pasaje del metro. Los primeros en protestar son estudiantes. Así se manifestaban, y en su mayoría son mujeres. Las movilizaciones explotan. Las protestas por el aumento del precio del metro derivan en choques entre manifestantes y policía antimotines en Santiago. Al 18 de octubre, 136 estaciones que integran la red del metro sufren ataques. Al menos 16 buses son incendiados en las calles. Grupos de manifestantes prenden fuego también el edificio de la compañía eléctrica Enel y una sucursal del Banco de Chile. Al día siguiente, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decreta estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco. Piñera deja sin efecto el aumento del precio del metro y llama al diálogo. Vamos a suspender el alza de los pasajes del metro. He tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales, de movimiento, a través de un toque de queda total en las provincias de Santiago, Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo. Se registran movilizaciones e incendios contra el gobierno en otras ciudades. El 20 de octubre, el Congreso ratifica la suspensión. El presidente Piñera da un nuevo discurso y habla de una guerra. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. El 30, el mandatario anuncia que Chile no será sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ni de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El 31, el presidente visita a carabineros heridos. Bueno, estas imágenes corresponden al medio argentino Filo News, donde sacamos las imágenes más importantes. Es una nota como de 7, 8 minutos, más o menos. ¿Qué tan democrático, entonces, Vanessa, sería el inicio de este proceso después de ver estas imágenes tan violentas? A mí me parece que tu pregunta es fundamental y que tendríamos que nunca olvidar la pregunta por el origen. Porque no fueron los chilenos los que van y tienen ese acelerante guardado en, no sé, pues al lado del basurero. Cada uno de nosotros tiene un estanque acelerante para ir a quemar 72 estaciones de metro, incendiar un edificio. ¿Eso es propio de los chilenos? Tú sabes que para incendiar una estación de metro, tú no sacas nada con echarle acelerante al cemento, porque el cemento no se quema. Tú tienes que ir a buscar aquellas zonas en la estación de metro que están, por ejemplo, llenas de cables, ¿ya? Y a esos cables tú les echas el acelerante y ahí es cuando tú puedes quemar una estación de metro. ¿Cuánto te demoras en descubrir en las zonas que tú puedes usar para quemar una estación de metro? Son semanas de investigación. Semanas. Entonces, por eso es que te digo el tema del origen. Más allá de que son muchas las constituciones que se han presentado como una solución en un momento crítico que viven los países, y desde esa perspectiva yo no tendría mayor problema en que ya quedó la grande, qué sé yo, mira, la gente estaba cansada, los abusos tenían que ver con la Constitución, porque esta era una Constitución que protegía a determinados grupos privilegiados como la que nos están proponiendo ahora. Y por lo tanto salieron a las calles y no quieren más esta Constitución que explícitamente protege a determinados grupos. Y fue con violencia y todo el cuento.
Bueno, es parte de la historia humana, es así, ¿te das cuenta? Pero el problema es que acá no es eso. El problema es que acá la gente de partida no salió nadie a la calle con un cartel de quiero nueva constitución. Porque lo que querían era que efectivamente el 70% del aumento en el gasto en salud y en educación se tradujera en beneficios sociales. Pero no se traduce porque se está quedando la plata en el camino, no está llegando al ciudadano en la forma de un derecho social. Toda la plata que se está invirtiendo, ¿por qué? Porque tenemos un Estado gigantesco. La gente está cansada de los abusos de ciertos grupos económicos, con mucha razón. Eso no se va a resolver con el tema de la nueva constitución. Es más, el proyecto de nueva constitución ni siquiera toca al sector bancario. No liberaliza ningún mercado. No habla de libertad y de competencia en ninguno de los mercados que está capturado hoy día. En nada, ni en la farmacia, ni en el cabotaje, ni en la banca, ni en los pollos, ni en ninguna cuestión. Entonces, ¿de qué están hablando? El punto es que acá hubo un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército por el cual fue consultado por la fiscal, que ahora no me acuerdo el nombre, que interrogó a Sebastián Piñera, al expresidente, que decía que habían entrado 600 agentes clandestinos a Chile a hacer esta pega. Entonces, ¿por qué no había que salir a protestar en ese momento? Justamente porque lo que terminaron legitimando es la revolución. Entonces eso es muy distinto de una ciudadanía enojada, con todo el derecho que puedan tener. Pero una ciudadanía enojada no te quema 72 estaciones de metro, menos en Chile. No te destruye las iglesias, no destruye el centro de Santiago, no juega a favor del narco, de la primera línea. Una ciudadanía enojada no hace eso. Ese es el problema, que acá se nos traslapó un proceso de malestar social muy bien leído por los elementos revolucionarios que hay en nuestro mapa político, con el proceso revolucionario. Y hasta el día de hoy no somos capaces de desbaratar este ensamblaje, por decirlo de alguna manera. Y lo que tiene que hacer, si es que llega a ganar el rechazo, lo que tiene que hacer el Congreso, que en su diseño de darnos una nueva oportunidad, tiene que poner mucho ojo en que este proceso, este ensamblaje se divida, se vuelva a dividir, queden los revolucionarios en evidencia y efectivamente avancemos en un proceso institucional que ponga fin a esta incertidumbre. En definitiva, aislar al octubrismo, ¿cierto? Dejarlos ahí solitos. Eso sería entonces una buena solución. Bueno, también vamos a revisar nuevamente el preámbulo, entonces. Dice, acordado en un proceso participativo, paritario y democrático. Entonces, ahora vamos a revisar los dichos del señor Stingo a días de haberse instalado la Convención Constitucional en el programa Estado Nacional. Veamos esas imágenes. Sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, y que quede claro. Y los demás tendrán que sumarse. ¿Nosotros quiénes? Nosotros los que somos, los que no somos de derecha. O sea, porque quede clarito, porque si no nos vamos a empezar a dar vueltas. Aquí no ganó la derecha, y la derecha estaba por el rechazo. Y entonces, como la derecha estaba por el rechazo, ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas. ¿Por qué? Porque representamos a la gente. O sea, los que ganamos representamos a la gente. Ya, pero entonces apuestas conversar, a que... por supuesto. No, sí, si quieren unirse a conversar que un solo sistema de salud y no sistema privado y público, ni un problema. Si usted quiere un sistema de privado de salud, perdone, va a perder. Si usted quiere desprivaticemos todos los derechos sociales. Solo conversar si estamos de acuerdo contigo. Bueno, Y es que nosotros amigo, la con la mayoría de los chilenos y chilenas que ganaron el 25 de octubre y ahora. Ese es el problema, que ustedes quieren hacer una cosa como... No, aquí los derechos sociales se desprivatizan, todo, y el agua también. Perdón, ¿quién piensa así? Casi el 80% de los chilenos. Soberbia y arrogancia. No es arrogancia y arrogancia. Es que ustedes no pueden imponer nada al resto de los chilenos porque ustedes perdieron el 25 de octubre y ahora. Yo no, y la Carol tampoco. Nosotros no representamos a la ciudadanía, solamente la representas tú, parece. No, pregúntale a cada uno de ellos. No, pero es que... ¿Por qué hay 4 acá y 2 acá? ¿Por qué tú crees que nosotros cuando dijimos somos 4 y ustedes son 2? ¿Por qué crees tú que hay 4 acá y ustedes son 2? Porque ustedes perdieron como conglomerado. Sí, pero cálmate un poquito, te estoy contando. Tenía el de arrogancia en la convención. No es arrogancia, es que las conversas, vamos a conversar, pero hay ciertos mínimos que ya el pueblo, la ciudadanía dijo ya cuáles eran. Y esos mínimos son derechos sociales. O sea, cuando votaron por ti dijeron, ya, no más salud privada. ¿Tú estás seguro de eso? Absolutamente sí. Yo también estoy seguro de eso.
Qué nivel de arrogancia este señor, y pensar que tuvo la primera mayoría como convencional, salió electo entonces con una primera mayoría, y les decía, ahora por algo tenemos 4 personas acá, y 2 son de derecha solamente, y resulta que ahora la cosa se invierte, y Matías del Río sale de TVN. Bueno, ahora lo reincorporaron. ¿Cómo se entienden esas diferencias cuando me conviene y cuando no me conviene? ¿Qué te parece? Mira, yo creo, Vanessa? sí, yo creo que lo más, bueno, eso es típico de la izquierda, ¿no? Pero yo creo que aquí lo fundamental es entender por qué la derecha sacó tan escasa votación en las convencionales constituyentes, ¿ya? Nosotros estuvimos con un proceso de pandemia que llevó a que se usara la excusa de la salud pública para como control social. Hasta el día de hoy eso sigue siendo así, es un escándalo, o sea, no existe ni un país del mundo que todavía tenga ni pases, ni aforos, ni una cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las votaciones de los convencionales constituyentes? Primero, mucha gente mayor no fue por miedo a contagiarse, pero además hubo 1,5 millones de votos de la PYME que estaba furibunda con un gobierno que instaló una dictadura totalitaria en términos de sanidad, porque esa era la manera que tenía de hacer control del orden público de forma legítima. Porque sin la pandemia, esto, olvídate, nosotros estaríamos con el país quemado de Punta Arenas. Entonces, ¿qué pasó? Que esa gente no fue a votar. 1,5 millones de votos no fue. Decidió ir a comerse un asado con su familia, muy legítimamente, porque dijo, no estoy ni ahí con esta cuestión. Yo quiero ver a mi gente y sin el límite del horario. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ese es el problema. El problema es que para esas votaciones se dio por primera vez un espacio de libertad en que tú te podías juntar con tu familia sin miedo a que te denunciara el vecino, porque resulta que en vez de 6 eran 7 o qué sé yo qué, sin tope de horario, por fin te podías abrazar todo, y la gente prefirió su familia y no fue a votar. Entonces, ¿quiénes fueron a votar? Fue a votar la gente más movilizada, que siempre son las personas de extrema izquierda. Y eso es lo que puso a toda esta parvada de tiranuelos repulsivos, porque tú ves que vas a un tirano ahí, es una persona absolutamente tiránica. Pero ¿por qué además vas a sacar una votación tan alta? Stingo. Porque compara... Perdón, es Stingo. Porque compáralo con la forma que tiene Marcela Cubillos, que es otra de las personas que saca un alto nivel de votación, de ser, de expresarse, de plantear las cosas. Él está representando la rabia de muchos que creen honestamente que en este país solo la derecha le soba el lomo a los empresarios. Es decir, empresario, entiéndase, aquel empresario que usa sus influencias políticas para destruir el mercado porque captura porciones de mercado importantes en los cuales no pueden haber competencia luego, ¿no? Pero eso no es verdad. En el caso de Soquimich están todos metidos, en el caso de Penta están todos metidos, todos están metidos. Entonces, ¿qué es lo que ha logrado instalar la extrema izquierda y la izquierda comunicacional, etcétera? Que acá es la derecha la que le soba el lomo a esta gente, que luego se colude con los pollos, con el tisú, con esto, con lo otro. Eso no es verdad. La verdad es que tanto la derecha como la izquierda, Nicanor Parra tenía razón, unidas jamás serán vencidas. Y aquí se les entró una extrema izquierda revolucionaria que entonces ocupó ese marco, ¿no? de plataforma para llegar al poder, y hoy día tenemos a un partido comunista que nos está gobernando y que nunca ha tenido más del 5 o 6% de representación desde el retorno de la democracia en adelante. No hay nada menos democrático que nuestro gobierno de hoy día, digamos. Y más encima el Frente Amplio, que de frente y de amplio no tiene nada, porque no es más que el ejército adoctrinado del Partido Comunista. Y lo más triste de todo esto es que la gente que mayoritariamente está votando por el apruebo son jóvenes universitarios, son jóvenes hijos de familias pudientes. Totalmente lavados de cerebro por profesores como Atria, Baza y qué sé yo. Entonces, ese es el tema que al final, claro, si yo digo lo que hizo el Frente Amplio en el fondo son los mismos comunistas de siempre, pero se cambiaron el nombre. Por eso cuando a mí me dicen hay que prohibir el comunismo, hay que volver a la Constitución del 80 que prohibía estos partidos y que si no es verdad, si esa es tú no puedes hacer eso, porque entonces ya no me llamo comunista, me llamo Frente Amplista
electo, pero soy la misma cuestión. No, no puedes hacer eso. Lo que tú sí puedes hacer es investigar a fondo qué onda, ¿por qué el Partido Comunista es el partido más rico de Chile? Sí. ¿Qué onda? O sea, ¿cómo es posible que haya en el computador de Raúl Reyes, que es el segundo, que era el segundo a cargo de la FARC, al mando de la FARC, más de 300 correos entre el señor Tellier y la gente de la FARC para llevar a entrenar a narcoterroristas vestidos de causa mapuche a Colombia? Nosotros no sabemos nada de esas cosas. Porque el Partido Comunista, si es que eso se investiga y si eso se prueba, es una organización criminal. Y por lo tanto está fuera de la legalidad en este país. Esa es la entrada. No es vamos a prohibir a los comunistas y vamos a prohibir a quienes piensan. Piensan lo que quieran, pero demos la pelea del pensar. Porque hay mucha gente de nuestro sector que está segura que si lo pones todo por ley y que se persigue a todos los que no son demócratas, etcétera, listo, se te soluciona el problema. No, la vida es una lucha. En la vida hay que pelearla por las cosas que uno considera que valen la pena. Nada está dado. Todo el precio de la libertad es la eterna vigilancia, decía Jefferson. Todo implica un tremendo esfuerzo de parte de cada uno de nosotros. Eso de querer descansar, si descansa en paz, te lo dicen el último día y tarde o temprano cementerio metropolitano, no se apure, mi estimado telepensante. Usted ya va a llegar ahí a descansar, digamos, por mientras de la pelea, pues. Juéguesela, si ese es el tema. No, es que hay que prohibirlo todo por ley. Así es como después dejaron la educación en manos de los comunistas extremos y tenemos todas las nuevas generaciones que no entienden que, por ejemplo, no puedes imprimir plata para que la gente sea más rica. Estamos hablando de cabros que salen de la universidad creyendo lo mismo que Nicolás Grau, que resulta que los países más ricos son más ricos porque cobran más impuestos. Eso se lo escuché yo personalmente. No que cobran más impuestos gracias a que son más ricos, sino que son más ricos gracias a que cobran más impuestos. Y ahora resulta que la inflación es súper beneficiosa para las pymes. Por eso es que en todos los países del mundo donde hay inflación, hay mucha pyme, hay mucho negocio, hay mucha gente con pega, porque la inflación es lo mejor que le puede pasar a la economía. Y eso te lo dice un ministro de Economía, broma, ¿no? Entonces, ese es lo que yo te puedo decir respecto de todo este tema, digamos, de cómo se ha ido llevando y este tipo de tiranuelos y por qué se dieron esos resultados. Sí, nunca se imaginaron. O sea, ¿te acuerdas que habían amenazado con rodear la convención? Claro, claro. El Partido Comunista. Rodearla era ir a hacerle bullying físico, violencia física a la gente de la derecha que lograra un tercio y un poquito más para poder refrenar ciertos cambios. No fue necesario, pues. No fue necesario, sí. Exactamente. Ahora, ¿sabes lo que me pasa con eso? Que eso fue un boomerang. Porque primero, por narcisismo, los tiranos se excedieron al punto que nos están presentando este mamarracho espantoso. Y segundo, se quedaron sin enemigos. El comunismo siempre necesita un enemigo contra el cual pelear para justificar todas sus aberraciones. Y acá no tuvieron al enemigo. Entonces, la verdad es que toda esa celebración y todo, al final, ellos necesitan del enemigo para existir. Sin enemigo no existen. Porque viven del odio, de la rabia y el resentimiento. Sin poderle apuntar a alguien, tú eres el culpable de todos mis males, no existen. Y eso fue, yo creo que fue una victoria pírrea porque los llevó finalmente a la derrota, que sea que gane el apruebo o no, pero hoy día ellos viven una derrota enorme. Pues imagínate tanta gente que no está dispuesta a votar a prueba. Exactamente, bueno, el mamarracho es épico, de todas maneras. Bueno, siguiendo adelante entonces, los invito a revisar el primer capítulo, vamos a revisar el primer capítulo de cada constitución, de la vigente y de la propuesta de nueva constitución. Entonces, voy a agregar acá, ahí tenemos entonces la primera, vamos a revisar primero la del 80, ahí tenemos entonces. Capítulo primero, principios y disposiciones generales, artículo 1. Numeral 1, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Me estoy equivocando. Perdón, ahí sí. No, es que quiero revisar, señor director, primero la actual, la vigente. La vigente, ahí estamos. La voy a ampliar para poder ver.
Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. El deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Bueno, ese es entonces el texto que nos rige desde el año 1980. Esta parte no ha tenido modificaciones y claramente entonces habla que la familia, ¿cierto?, es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿cierto? Dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y en el segundo párrafo, digamos, dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Cuestión que no se nombra en la nueva Constitución. ¿Podríamos calificar este primer artículo como liberal, Vanessa? Sí, a ver, yo lo que uno en definitiva empieza a ver es que se establece en el proyecto, o sea, en la Constitución vigente, un principio que es fundamental, que es que el Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Y eso es algo que cambia radicalmente con el proyecto de nueva Constitución, porque nos va a costar, piensen ustedes que ya tenemos un gasto fiscal de 80. Pongámosle 80. Son 80.000 millones de dólares, pero no nos compliquemos. 80. Bueno, señora, señor, esto, implementarlo según los cálculos del Centro de Estudios Públicos, va a costar 30. Anual. O sea, usted va a tener de 80 pesos, 30 menos para derechos sociales. Menos de lo que hay hoy. ¿Y de dónde van a venir esos 30 para sostener toda esta burocracia y este aparataje estatal gigantesco que se va a instalar? De su bolsillo. Eso es esclavitud. Cuando usted le quitan, usted entonces, piénselo así, va a ganar 100 y de esos 100 le van a quitar 30 solamente para poder instalar y mantener vigente este proyecto de nueva Constitución a través de todas las instituciones que se armen. 30 solo para eso. Entonces, yo puede ser que me equivoque en los cálculos y que lo esté haciendo de forma metafórica y más o menos poética. ¿Ya? Poética porque evidentemente que saber cuánto te va a costar a ti de tu bolsillo es algo que requiere de un trabajo técnico, ¿no? Pero sí o sí, implementar este proyecto, esto ya lo dijo el Centro de Estudios Públicos, son 28.000 millones de dólares al año. Eso significa aumentar los impuestos. Bueno, el proyecto de reforma tributaria que se plantea ahora es totalmente desquiciado. A ver, esto es simple. Es una forma, este es un diseño institucional que pone en posiciones de privilegio a cierta gente y que deja a los demás trabajando para esa gente. Esto es La granja de los animales de George Orwell, son los cerdos, y el resto de los animales todos trabajamos para los cerdos. No hay otra cosa. Si eso no va a generar animadversión y no va a generar rabia y no va a generar polarización, no sé qué es lo que lo puede hacer, pero yo creo que ese es el caldo cultivo perfecto para una guerra civil. Así es. Bueno, ojalá no sea, ojalá se rechace y eso no ocurra, ¿no? Sería tremendo tener algo así en nuestro amado Chile. Bueno, y ahora entonces, ¿qué te parece esto de que la familia sea el núcleo fundamental de la sociedad, que no aparece entonces en la nueva Constitución, como vamos a ver más adelante? Bueno, lo que yo te puedo decir respecto de eso es que no solamente no aparece la familia, sino que además se quita a la familia
el derecho preferente a la educación de los hijos. Y no solamente eso, sino que además se impone la ESI. La ESI es la educación sexual integral, que tiene tan bonito título como tantos títulos que saben poner la gente de izquierda. La ESI es una ideología que está inspirada en gente de extrema izquierda como Deleuze y Guattari. Guattari estuvo en Chile hace un par de años atrás, que en el fondo promueven un humano andrógino, que no se defina con identidad sexual alguna, digamos. Hacia allá se va. La educación sexual integral tiene ese objetivo. Y para eso entonces lo que hay que hacer es plantearse como que uno no tiene una identidad definida. Y de ahí uno dice, bueno, ¿cómo se inserta el tema de la familia acá? Bueno, para Deleuze y Guattari el punto es que la familia es aquel lugar en el que tú aprendes a ahorrar, ¿no? ¿Y por qué? Porque resulta que tú aprendes a controlar tus pulsiones, porque esta gente está enferma, que sigue a Freud en esto de que las guaguas son seres polimórficamente perversos y por lo tanto tienen deseo sexual por sus padres. Entonces, el tema es que tengo que destruir a la familia porque es en ese contexto en que el niño aprendería a contenerse, es decir, a no gastar plata, dicho en términos, ¿usted cree que yo no le estoy hablando a la cera? Esto está así escrito. Cómprese el libro, el Antiedipo de Deleuze y Guattari y vaya a ver, y es exactamente lo que se está planteando, la destrucción absoluta de la familia, porque la familia produce al ser humano que es afín al capitalismo. Porque esas cualidades psíquicas, y por eso es que también a nosotros la derecha nos va tan mal, porque no somos capaces de estudiar algo de psicopolítica, esas cualidades psíquicas son las que estarían a la base del éxito del capitalismo, ¿sí? La capacidad de ahorrar. Y esa capacidad de ahorrar viene y tener una mente ordenada. Y eso te lo da la familia. Entonces, por eso es que la destrucción tiene que ser total respecto de la posibilidad. Primero, ellos afirman una posibilidad de identidad muy radical asociada específicamente a una subjetividad de autopercepción, y que por supuesto que tú no puedes probarla con nadie ni imponérsela a nadie, a pesar de que traten de hacer eso. Y luego entonces van a disolver toda posibilidad de identificación. ¿Qué identidad te da a ti decir que eres una persona menstruante? Dime una cosa, tú en tu epitafio, ¿tú pondrías aquí murió una persona menstruante? No, claro que no. ¿Quién se va a acordar de ti? ¿Quién se va a acordar de ti por ser una persona menstruante? O gestante, o eyaculante, no tengo idea. Si nos están llevando a que esto va directo al totalitarismo. Este tipo de política identitaria va directo al totalitarismo. ¿A quién le importa que tú menstrues? ¿Qué le puede importar a otra persona eso? ¿Y qué pasa si eres mujer, tienes 15 años, 25 años, pero tienes problemas con la menstruación? Entonces, ¿cuál va a ser tu etiqueta? Porque ya no eres persona menstruante, porque en una de esas no estás menstruando porque tienes alguna enfermedad. Entonces, ¿cómo se diría? Como persona menstruante, ¿me entiendes? O sea, no, lo que ellos están haciendo a propósito de avanzar una extorsión emocional desde la necesidad de inclusión que tenemos todas las personas de ser reconocidas, etcétera, están avanzando una identidad que no le interesa a nadie. Con lo que Hannah Arendt lo dice. O sea, tú puedes barrer a la gente, hacerla desaparecer del mapa cuando la identidad la fijas desde una condición racial o desde una condición biológica, etcétera. Eso es así. Entonces, francamente, todo lo que... Mira, acá lamentablemente no se ha dado ningún espacio para un debate serio, filosófico, profundo, de todo lo que se está avanzando, porque la extorsión emocional, o sea, si yo salgo en TVN diciendo esto, claro, me tengo que ir a refugiar a las Islas Galápagos con las tortugas, yo creo que unos 2, 3 años, ¿me entiendes? Por eso es que es tan importante que la gente empiece a entender que es hora de dejar de ver los canales tradicionales. Porque si siguen viendo los canales tradicionales siguen teniendo un poder gigantesco. El día que la gente diga, no, si aquí no se pueden decir millones de cosas que son súper importantes y yo voy a ocupar mi tiempo, en vez de estar viendo a Tolerancia Cero, voy a ocupar mi tiempo en ver FNM o en ver Piensa Liberal, etc. ¿Por qué? Porque no entienden que ese rating y todo eso deriva en pega, en plata, en avisaje, en todo eso. Y no se pueden hablar estas cosas, pero la verdad es que los genitales no pueden ser el fundamento de tu identidad porque no le interesan a nadie, ni la autopercepción genital tampoco, da lo mismo. Es así.
digamos, eso tampoco el tema racial. O sea, que ahí entramos en el nazismo puro, digamos. O sea, no se puede. Tu identidad tiene que estar forjada desde tus talentos, tu esfuerzo, tus defectos, tu historia, todo lo que constituye una persona con sus condicionamientos y la libertad de hacer el bien o hacer el mal en esos contextos, que es tu libertad. Ahí es donde ancla tu identidad. A mí una vez me llamó un amigo y me dice, no, mira, yo creo que soy mujer o que sé yo. Y le dije, bueno, sí, yo no tengo ningún problema con eso, digamos. O sea, piensa tú que en la época de Shakespeare, tú ibas al teatro y los papeles de mujeres los realizaban hombres, o sea, y todos hacían como que sí, como que era una mujer. Oye, si no hay problema con eso, ese no es un tema para mí. Si una persona, digamos, me dice, no, es que yo me autopercibo, yo no tengo problema con eso. Si Emilia Schneider, sí, no tengo problema con eso. El punto es otro. El punto que es lo que yo le dije, la gente no se va a acordar si tú eras mujer o hombre. Ese no es el tema. El tema es si tú eres buena o mala persona. Y cuánto ayudaste a otra gente, y cuál fue tu legado en el corazón de la gente que te quería, y eso es lo que va el día que tú estés muerto, lo que va a pesar, no si tú fuiste mujer u hombre. Luego la otra parte puede ser importante, digamos, y yo no estoy diciendo que no lo sea, pero cuando basamos solamente ahí el reconocimiento de alguien, terminamos en esto de la persona menstruante y gestante, que ya es lo mismo que decir nada, no estás reconociendo a nadie en el fondo. Exacto. Bueno, ahora los invito entonces a revisar una entrevista que hizo el diario El País al escritor peruano, Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, referente al liberalismo. Entonces, revisemos ese video. No es una ideología, es una doctrina que está esencialmente unida a la idea de la libertad. El liberalismo defiende que la libertad es una sola, que no puede haber libertad en el campo político si no lo hay en el campo económico, en el campo social, en el campo cultural. Y sostiene además que para que haya una libertad de esa índole, que impulse el progreso, el desarrollo, es importante que los gobiernos no lo invadan todo, que dejen un margen muy grande de iniciativas a la sociedad civil, que permitan la diversidad, por supuesto la separación de poderes, pero reivindica el individualismo como la célula primaria, fundamental de la sociedad. Esas son las ideas básicas del liberalismo, y dentro de ellas pues caben muchísimas diversidades, oposiciones. El liberalismo no pretende tener respuestas para todo, como generalmente sostienen las ideologías, y su principio fundamental, junto al de la libertad, es el de la tolerancia. Aceptar que puede estar en el error y que el adversario puede tener razón. Creo que sus adversarios, de alguna manera, con estos ataques, definen muy bien la estrecha relación que existe entre el liberalismo y la democracia. La democracia ha avanzado, los derechos humanos, por ejemplo, han sido reconocidos, fundamentalmente gracias a la idea de pensadores liberales, que aparte de ese común denominador sobre ciertos principios básicos, tenían puntos de vista muy distintos, como lo siguen teniendo los liberales en el día sobre muchísimas otras cosas, ¿no? Bueno, ahí estaban las palabras de Mario Vargas Llosa respecto del liberalismo. ¿Coincides con él, Vanessa, en sus postulados? Sí, no sé si se oye bien. Sí, yo coincido en que el liberalismo no tiene una respuesta para todo, y que evidentemente que en ese no es una ideología el liberalismo. El liberalismo es una teoría política. Lo mismo pasa con el republicanismo, con la socialdemocracia. Son teorías políticas, no son ideologías. La ideología, por definición, le da una explicación a todo, es decir, lo que hace es reemplazar la religión de una persona. Ese es el fundamento de la ideología, ser el reemplazo de la religión. Y en el caso de la izquierda tenemos la ideología, tiene a su Dios, que es el Estado,
tiene a su demonio, que es el capitalismo, tiene a su origen, que es la igualdad, y por lo tanto funciona en la cabeza de la gente como una religión da las explicaciones a todos los hechos pasados, a todos los hechos por venir, a todos los hechos presentes, y justifica absolutamente todos los crímenes que tú puedas cometer, porque todo se hace en nombre del progreso, la razón y el bien de la humanidad. Entonces, el tema es que en ideología tú lo que tienes esencialmente es Marx, ¿no es cierto?, con sus dos hijos. Uno es el bolchevismo y sus hijitos. Ahí estamos con un pequeño problema de conexión con Vanessa. Vamos entonces a revisar declaraciones de... Claro, ahí se nos fue Vanessa. Bueno, declaraciones del doctor... ¡Ay, volviste, Vanessa! Sí, no sé si hasta qué parte se escuchó. Sí, bueno, nos hablabas que tiene la ideología, ¿cierto?, al Estado como padre, hablabas de como enemigo Claro, al capitalismo. Sí, el Estado es Dios. No, es que hay que verlo en términos teológicos, es Dios. Ah, o sea, claro, como religión. Es religión. Eso es lo que pasa. O sea, si nosotros queremos entender por qué hay gente que sabiendo que se le ha metido plata como condenado al Estado de Chile, sigue pensando que el Estado es la solución, cuando el Estado todo te lo da peor. La gente apenas puede, elige un privado. Exacto. Y nosotros creemos que haciendo más grande el Estado, dándole más poder, ¿por qué? Porque es un Dios. Porque eso, así es como se está tomando. Y lo mismo el capitalismo, cuando tú dices, bueno, pero ¿y de dónde salió el celular? ¿De dónde salió el computador del que tú estabas hablando? ¿De dónde salió el conocimiento para el desarrollo de las medicinas que se toman? Del capital, porque tú necesitas acumular capital para poder invertir en investigaciones, etcétera. Un país no capitalista no tiene posibilidad de desarrollo porque no tiene capital acumulado para investigaciones, para el desarrollo de empresas, para la inversión, etcétera. No, pero todo lo que una persona hoy día aprecia lo ha hecho un capitalista. Todo. Su auto, su casa. Sí. Todo lo ha hecho un capitalista. Incluso las casas que entrega el Estado las hace un privado, porque si las hace el Estado las hace peor. Exacto. Entonces, y las empresas estatales, anda a ver cómo funciona Codelco al lado de cómo funciona la escondida, digamos. O sea, todo el Estado lo hace peor. Y los chilenos somos tan tontos que lo que estamos buscando es que el Estado resuelva mis problemas. Pero si es que eso es por lavado de cerebro y adoctrinamiento religioso, y eso es la ideología. La ideología es un adoctrinamiento religioso que no permite el pensamiento y abrirse a otras posibilidades y mirar la realidad si la ideología te desancla de la realidad. Porque la realidad es que el Estado es un desastre, es que queremos ser como Alemania. Entonces, explícame una cosa, ¿por qué tenemos la Constitución bolivariana que tenemos? Sí. Si queríamos ser esa es la Alemania. pregunta. Claro, exactamente. Vanessa, sí. voy a seguir entonces ahora vamos a revisar el capítulo 1 de la Constitución nueva, de la propuesta de nueva Constitución. Entonces, dice así. Capítulo 1, Principios y Disposiciones Generales, artículo 1. En el numeral 1, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Numeral 2, se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Numeral 3. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Aquí no hay familia, aquí no hay Estado al servicio del ser humano, hay Estado, Estado y más Estado.
¿Qué te parece este primer capítulo que nos propone la Convención Constitucional, Vanessa? Bueno, la plurinacionalidad, acá tengo un libro excelente, 108 páginas, lo puede leer rápidamente. Los peligros de la plurinacionalidad, el camino de Bolivia para acceder al mar, Rodrigo Ugalde Prieto. Veamos qué es lo que es entonces este tema de la plurinacionalidad. Atrás, en la contraportada, hay una cita de Horacio Pope, que es un diputado boliviano, que respecto de Chile, respecto de la salida al mar de Bolivia, dice lo siguiente. En más de 100 años no pudimos golpearles ni por tierra ni por aire, tampoco en las cortes internacionales. En todos los terrenos nos llevaban la delantera, salvo en uno. Está hablando él como boliviano de los chilenos. Sin disparar una sola bala, sin despegar un solo avión de combate, sin sacrificar una sola vida, los vamos a envenenar desde adentro. Antiguamente en las guerras, cuando los pueblos tenían murallas infranqueables, los ejércitos conquistadores solían cercar dichos pueblos por semanas o meses para desabastecerlos y así forzar su rendimiento. Y en casos más extremos les envenenaban las aguas desde afuera. Esto último está haciendo Linera, García Linera, hablando de ideología, con los chilenos. García Linera, el brazo derecho de Evo Morales, para quien no lo sepa, y él es el creador del concepto del Estado plurinacional que ha sido incorporado en nuestro proyecto de Constitución. Nuestro máximo exponente del pecado les está inoculando veneno directo al corazón, que no es algo de lo que nos sintamos orgullosos, por cierto. Este es un crítico, ¿no? Este diputado. Linera está, entre comillas, asesorando su convención constitucional. Ya lo han revelado varios medios chilenos. Linera los está llevando por los senderos de la plurinacionalidad, de la justicia diferenciada, de la segregación racial institucionalizada, de la apropiación indebida de territorios, de la dictadura sindical disfrazada de democracia participativa, etc. Por todos aquellos caminos que a nosotros nos han llevado al caos y la corrupción. Por primera vez somos ejemplo para Chile, pero de lo malo. Así es. Eso es la plurinacionalidad. Bueno, y además, como todos estos que plantean aprobar para reformar o para mejorar o para no sé qué, no se puede, porque dígame, Vanessa, ¿qué indígena, qué pueblo originario va a querer cambiar la plurinacionalidad? Ni una coma la van a cambiar. No, es que el problema es que nosotros no tenemos la realidad de países que tienen alto porcentaje de población indígena y que uno podría decir se han mantenido históricamente más o menos cercados, es decir, sin integración. Nosotros somos un pueblo mestizo, 12,8% de las personas en el último censo se considera a sí misma indígena. Y entonces, ¿cómo lo vas a hacer si una persona, por ejemplo, se puede considerar indígena y tener apellido González Rodríguez? ¿Y dónde está tu ancestro? No, es que mira, yo con la que me identifico una abuela que tuve, Wincamán, hace 5 generaciones atrás. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mandar a la gente a hacerse test genéticos para establecer un arquetipo, como lo hizo, como más o menos tipo Hitler, así? Para establecer un arquetipo, a ver quién es más indígena que quién para recibir este escaño reservado. Porque acá somos todos mezclas y los españoles llegaron sin señoras. Claro. Es así. ¿Ah? Entonces acá es la institucionalización o sea, esto es lo más cercano a los nazis, digamos, y lo que hay detrás ideológicamente es Carl Schmitt, que la extrema izquierda lo que hizo fue tomarse a Carl Schmitt, que era el jurista más importante del régimen nazi, que establece que la política existe, donde tenemos grupos de amigos y enemigos, y lo que han estado haciendo es enemistar a la gente permanentemente con sus discursos de odio, que son muy bien recibidos por una élite culposa que en lugar de entender a Jesús al modo que lo entienden las comunidades cristianas originales, lo entienden al modo de ciertos religiosos que están a la base de la teología de la liberación, es decir, desde el resentimiento, el odio, lo que Nietzsche dice de Jesús en una de sus visiones es un chandala, que es un tipo totalmente resentido. Y esta gente lo que promueve es el resentimiento y la culpa en las élites, etcétera, por no ser pobres, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes lo que se ha venido instalando y esto es una pena tremenda porque
los que peor lo van a pasar son justamente estos pueblos originarios que están por parte del comunismo y de estos intereses que tienen que ver con el caos y la corrupción, en el que al narcoterrorismo le va súper bien. Esto se trata de una nación indigenista, de establecer una nación indigenista, pero que a la base tiene la dirección del narcoterrorismo y necesitan la salida al mar porque obviamente que Bolivia es uno de los espacios geográficos tipo Temucuicui donde más coca plantada hay, donde más se produce todo esto, y por lo tanto es fundamental para el narcoterrorismo una salida al mar que abarate los costos. Ahí se nos cayó Vanessa. Bueno, justamente de lo que ella estaba hablando, vamos a revisar entonces un nuevo video. Vamos a ver. Ya, ahí volvió. Sí. Bien, mi estimada, tengo otra entrevista a las 12. Haciendo como un resumen final, entonces tenemos que la ideología que tras la propuesta de nueva constitución, a su juicio, ¿cuál sería? A tu juicio. Así como... A ver, lo que pasa es que es un traslape de distintas manifestaciones ideológicas, pero lo que hay a la base es el fascismo. El fascismo lo que busca es desarrollar un tipo de política que se basa en la construcción de colectivos amigos y enemigos. Las mujeres en contra de los hombres, las mujeres en contra de los fetos, las minorías sexuales en contra de los heterosexuales en contra de las minorías sexuales, los wincas en contra de los pueblos originarios en contra de los wincas, los mapuches en contra de los yanaconas en contra de los mapuches, y así un largo etcétera de grupos de amigos y enemigos que terminan destruyéndose entre sí, y en ese caos, a río revuelto, ganancia de pescadores, minorías extremas y totalitarias como el Partido Comunista, esto fue la misma receta que se ocupó en Rusia, se terminan tomando el poder total y termina triunfando el régimen que inauguró el señor Chávez en Venezuela, que es la narcodictadura. La narcodictadura tiene la gran gracia de que promueve el comunismo con todas sus manifestaciones y ya no necesitas del mercado porque viven de la plata de los consumidores de droga en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, no hay nada que vaya a hacer derrumbar un narcoterrorismo porque tienen la plata que les entra de los consumidores de droga de los países ricos. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por tus opiniones, por haber participado hoy día en nuestro programa. Te agradecemos infinitamente. Me imagino que todo el público que va a ver después y el que está ahora conectado, tenemos un récord de asistencia, ¿cierto? De nuestros telepensantes, como dices tú en tu canal, Esfera Pública. Así que te quiero agradecer de todo corazón que hayas participado el día de hoy hablando, ¿cierto? Despejando todas las dudas respecto de la ideología que hay tras esta refundación de nuestro país, de esta idea de refundar Chile. Un abrazo grande, Tarín. Gracias a todos, el equipo de Espejo Constitucional, por este tremendo esfuerzo y de Piensa Liberal en todos sus programas. Me alegra poder conversar con ustedes y sigamos haciendo entonces esta comunidad de telepensantes que estemos más conscientes y que no nos puedan manipular, ¿no es cierto? Si Vanessa sin filtro, no sé. Vamos a ver qué uno propone. Por favor. Y por suerte en mi caso no es el Estado el que dispone, porque todavía no vivo bajo un régimen totalitario, sino que Dios. Sí, bueno, muchas gracias, Vanessa. Grande. Entonces, un abrazo para ti, muchas gracias. Que estés muy bien y que tengas linda tarde. Bueno, hoy qué maravilla nuestra invitada del día de hoy, ¿cierto? Revisando qué pasa con esta refundación de Chile que quiere hacer la extrema izquierda, el octubrismo, así que aislarlos. Les recuerdo dar like a este video, compártalo en sus redes sociales, puedes apoyarnos a través de Patreon y Flow, en la página piensaliberal.cl, y les quiero contar que el día de hoy tenemos un nuevo programa a las 14 horas, que se llama La Sobremesa. Y va a estar Gretchen
Wenger, no sé cómo se pronuncia el apellido de Gretchen, pero la Josefina, yo creo que ustedes la conocen perfectamente, y Rosario Brito. Entonces, a las 14 horas tenemos la sobremesa con esas dos tremendas personalidades. Entonces, también contarles que tenemos nuestro programa, que tenemos nuestro concurso de los 10.000 suscriptores, ¿cierto? Para que te puedas ganar esa tremenda biblioteca liberal. Suscríbete y gana. Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, entonces, entre todas las personas que están suscritas, vamos a hacer un sorteo y te podrás ganar esos 6 títulos de una real biblioteca liberal. Bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este programa, donde pretendemos comparar la Constitución vigente y la propuesta de la nueva Constitución. Te esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana para un nuevo capítulo. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.